¿Listo? Entonces, para poderlo entender, aquí, en este punto donde estoy señalando con este cursor rojo, la pelota venía de regreso. Cuando la pelota venía de regreso, él iba retrocediendo con una velocidad de 0,06. Y luego él atrapaba la pelota. Entonces la velocidad que tenía, que era de 0,06, se aumentaba a 0,2. Luego el enunciado del ejercicio decía, repite el lanzamiento. Entonces él vuelve a lanzar la pelota hacia adelante. Él se estaba moviendo con la pelota, se estaba moviendo a 0,12 hacia atrás. Ahora lanza la pelota hacia adelante. Cuando él lanza la pelota hacia adelante, no, al hacer el cálculo nos damos cuenta que ahora su velocidad aumentaba a 0,18. Quiere decir que cada vez que la pelota él la lanza, gana 0,06. Cuando la pelota regresa, gana otra vez 0,06. Como la volvió a lanzar, pues gana 0,06. Y ahora aquí en la última situación, como venía el rebote, ¿qué le sucedió a la velocidad? Aumentó a 0,24. Entonces uno podría decir que por cada lanzamiento que él hizo, ganó 0,06. Por cada vez que rebotó, ganó 0,06 de velocidad. En conclusión, podríamos decir que entre lanzarla y recibirla, ganó 0,2. Si yo les digo que repite 5 veces el procedimiento, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la velocidad final si repite 5 veces el procedimiento? ¿Cuál sería la velocidad final si repite 5 veces el procedimiento? ¿Cuánto gana por cada procedimiento que hace? Entendiendo que el procedimiento es lanzarla y recibirla. Entre lanzarla y recibirla, sería 0, al lanzarla 0,06, al recibirla 0,06. Y ahora en 5 veces el procedimiento, en un solo procedimiento, fueron 0,12. Entonces, aquí viene la pregunta. Les dicen, él repitió 5 veces el procedimiento. Él repitió el procedimiento 5 veces. ¿Cuál es la velocidad final? Entonces, Sofía me dice en el chat, profe, 3 metros por segundo. ¿Qué dicen ustedes? Mentiras, 3 metros por segundo no, así. 0,3 fue que me dijo Sofía, qué pena. Me equivoqué acá en el chat. Entonces, muchachos, lo que uno tendría que hacer ahí es entender qué pasa entre la una y la otra. Cuando digo entre la una y la otra, es que entre un lanzamiento y recibirla, él ganó 0,2. Ganó 0,2. Eso en una vez. ¿Sí? En 5, ¿cuántas ganaría? Eso en una vez. En 5, ¿cuántas ganaría? Pues simplemente, como sabemos que es una relación lineal, va aumentando siempre lo mismo, entonces simplemente la velocidad final, cuando n igual a 5, 5 veces el lanzamiento, pues será multiplicar 5 por 0,12. Y eso será 0,6 metros. Entonces la velocidad final sería 0,6 metros por segundo. ¿Listo? Eso lo debo entender de esa manera, debo entender que esa condición tenga. Bueno, ahora
vamos a ver un nuevo tema. ¿Por qué vamos a ver el nuevo tema? ¿Qué clases nos quedan de este periodo? Nos quedan la clase de mañana, la clase del viernes, el lunes es festivo. Normalmente ustedes no se conectan. Nos queda el miércoles entrante, es esto quiz, y nos quedaría la del jueves y viernes de la semana entrante. ¿Listo? Para entender que sacamos prácticamente las clases de esa manera. Y entonces, para ir terminando, recuerden que el quiz es el miércoles entrante. Entonces ahora, hoy vamos a hablar de algo nuevo. Entonces, para poder hablar de ese algo nuevo, voy a compartir una aplicación. Por favor, me dicen si están viendo la aplicación en el... ¿me pueden decir si están viendo la aplicación? La aplicación es una pantalla que tiene un cuerpo circular rojo y un cuerpo circular verde. Listo, aquí me confirma Natalia y también me confirma Sofía. Muy bien. Entonces, por favor, quiero que estén atentos. El nuevo tema se va a llamar choques o colisiones. Es el tema del tercer quiz. Ese quiz no lo podemos hacer en una sola clase. ¿Y por qué no lo podemos hacer en una sola clase? Porque los procedimientos son algo extensos. Cuando digo algo extensos es que fácilmente la matemática de este ejercicio se nos lleva más de una hora. Entonces, perdón, de un ejercicio se nos lleva fácilmente 30, 40 minutos. Entonces, esos ejercicios se van a calificar diariamente. ¿Cómo se califican? Pues tenemos clase, ponemos el ejercicio y ustedes mandan la foto al WhatsApp o al correo, dependiendo de cómo corresponde. Se califica y se resuelve para todos. ¿Listo? Bueno, entonces, el nuevo tema se llama choques o colisiones. ¿Cuál sería la definición de un choque? Si ustedes quieren decir colisiones, también lo pueden decir. ¿Cuál sería la definición de un choque? Entonces, generalmente serán cuerpos separados que entran en contacto. No suena muy científico, pero es cierto. O sea, en ese momento es que se presenta el contacto. Bien, ahora, mínimo 2 cuerpos, pero pueden ser muchos más. Mínimo 2 cuerpos separados que entran en contacto. Eso es lo mínimo, lo mínimo. Ok. Los choques se clasifican en choques inelásticos y también se clasifican en perfectamente inelásticos. Ojo, esta es una de las clasificaciones, porque después vamos a ver que también hay choques elásticos y hay choques perfectamente elásticos. En esta hora, hoy vamos a estudiar los choques perfectamente inelásticos y los inelásticos. Entonces, voy a mostrarles la aplicación. La aplicación tiene las siguientes condiciones. Atentos aquí. Este vector verde que tengo, este vector verde es la velocidad. Voy a colocar acá mi resaltador rojo. Este vector verde que tengo aquí es la velocidad. Gracias a ese gráfico, ¿cuánto es la velocidad del cuerpo verde? Esta es la velocidad del cuerpo 1. ¿Cuál será la velocidad del cuerpo 2? Entonces, 2 personas en el chat, una me dice, profe, 0, y otra persona me dice el doble.
Entonces, eso es lo que yo debo entender. Si hay flecha verde, es porque hay velocidad. Entonces, aquí hay velocidad. Si hay flecha verde, es porque hay velocidad. En el cuerpo verde hay flecha, entonces como no hay flecha verde clarita, entonces ese cuerpo está en reposo. ¿Listo? ¿Cómo sé eso? Pues porque la aplicación me está diciendo que el vector verde me identifica la velocidad. Listo. Adicional, también puedo ver las masas de los cuerpos. ¿Dónde puedo ver las masas de los cuerpos? Pues las puedo ver aquí en la parte inferior, en el rectángulo azul, relleno de amarillo. ¿Cómo son las masas de estos cuerpos? ¿Qué observo en los valores de las masas de estos cuerpos? Entonces me dicen aquí en el chat dos personas. Profesor, masas diferentes. Otra persona me dice, una mayor que la otra. Muy bien. Así se puede entender. Por eso cada persona habla diferente a otra. Por eso cuando uno ve a las personas con dos respuestas iguales en los exámenes, pues ahí es donde uno se da cuenta que se copiaron. Porque es difícil que dos personas digan las mismas palabras. Bien. Ahora, aquí a la derecha, voy a activar unos comandos. Aquí a la derecha voy a activar unos comandos. Entonces, atentos. Acabé de activar un vector llamado vector momentum o en su defecto cantidad de movimiento. Si lo quieren decir, si no quieren decir momentum lineal, entonces es cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. ¿Listo? ¿Con qué color se va a identificar la cantidad de movimiento? Entonces nosotros ya sabemos que aquí en el dibujo nos están diciendo que la cantidad de movimiento se identifica con una letra, con un color amarillo. ¿Por qué el verde no tiene un color amarillo? ¿Por qué el verde no tiene un vector amarillo? ¿Por qué el verde no tiene un color amarillo? Me responden aquí en el chat. Me dicen, profesor, porque no tiene velocidad. Muy bien, nosotros ya sabemos que la cantidad de movimiento es la multiplicación de la masa por la velocidad. Entonces, si no hay velocidad, pues no puede haber cantidad de movimiento. Listo. Ahora, nos muestran un diagrama y lo llaman diagrama de momentos. Nos muestra acá, diagrama de momentos. Observen, aquí entonces nos aparece el diagrama de momentos. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra con amarillo que el vector 1, perdón, que el cuerpo 1 tiene cantidad de movimiento, pero el 2 no tiene. ¿Por qué? Porque no tiene color amarillo. Entonces nos muestra el total. ¿Cómo nos muestra la cantidad de movimiento total? Entonces nos muestra la cantidad de movimiento total con dos consideraciones. Primero, pues suma vectorialmente los dos vectores. Y cuando digo suma vectorialmente, es que si es negativo o si es positivo, pues tiene en cuenta esas consideraciones. Eso es lo que me está diciendo en este momento el P total. Entonces, bueno, listo. Aquí lo suma vectorialmente. Entonces, el vector rojito es el vector total, cantidad de movimiento total, y el amarillo es la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos.
En este caso solo tiene el 1, el 2 no tiene. Bien. Pero como a veces olvidamos los valores, entonces la aplicación nos ayuda colocando una casilla más y nos dice muestre todos los valores. Visualización de todos los valores. Entonces, si yo no entendí, pues tengo la velocidad 1, la velocidad 2, el momentum 2, el momentum 1. ¿Listo? Y adicional, tengo una casilla que es la que quiero que revisemos con ustedes, que es esta que tengo acá. Por favor, me dicen si están viendo donde estoy trazando en este momento un rectángulo y dice elasticidad al 100%. Si lo están viendo en este momento, dice elasticidad al 100%, pero es que nosotros no queremos hablar de los elásticos, sino queremos hablar de los inelásticos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el cursor de ese momento? ¿Qué tengo que hacer con el cursor ahí? Correrlo. ¿Para dónde lo corro? Lo debo correr totalmente a la izquierda. Y totalmente a la izquierda significaría que estoy hablando de los perfectamente inelásticos. Totalmente a la izquierda significaría que estoy hablando de los totalmente inelásticos. Ok. Entonces, vamos a representar nuestro primer choque. Dijimos que íbamos a hablar de los elásticos, perdón, de los inelásticos y vamos a hablar de los perfectamente inelásticos. Será perfectamente inelástico solo cuando esté aquí en esta condición. Si yo corro el cursor, lo corro así sea, un poquito, es decir, lo corro ahí, entonces será 89% inelástico. Lo corro más, 67% inelástico. Lo máximo que puede ser es 1% inelástico, 11% inelástico. Entonces, generalmente, la tendencia intermedia, cualquier tendencia intermedia nos va a hablar de que es inelástico. Entonces, vamos a hablar primero de los elásticos, de los perfectamente inelásticos. Entonces, atentos. Voy a colocarle una velocidad al cuerpo 2. Vamos a colocarle una velocidad para que lo pueda alcanzar. Vamos a colocarle una velocidad de 0.31. ¿Listo? Cuando yo active el botón play, entonces nos van a aparecer unas cantidades. Entonces, por favor, aquí me faltó explicar algo adicional. ¿Qué me faltó explicar? Que también tengo la energía cinética. Entonces, ¿cuánto es la energía cinética total? Cuando estamos hablando de energía cinética total, están sumando la de la esfera roja y la de la esfera verde. ¿Listo? Esfera roja, esfera verde. ¿Listo? Vamos a activar el choque. Atentos. Necesito que uno de ustedes esté visualizando la energía cinética. Otro de ustedes mirando la velocidad del cuerpo 1, otro la velocidad del cuerpo 2, otro que me apoye con la cantidad de movimiento y otro que me apoye con la otra cantidad de movimiento. En total necesito 5 estudiantes. ¿Listo? Como yo sé que de pronto se nos van a olvidar los valores, entonces hago lo siguiente. Voy a tomar la energía cinética. Entonces, yo ya sé que la energía cinética total, la suma de las dos energías cinéticas, de energía cinética total, es igual a 0,32. Voy a colocar esos valores para que solo estemos pendientes de los finales. La velocidad 1. La velocidad 1 la vamos a denominar en 1.
velocidad 2. Dice ahí que es 0,31. ¿Por qué la coloco positiva? Pues porque va hacia la derecha. Ahora, la cantidad de movimiento 1 inicial, velocidad inicial, cantidad de movimiento 1 inicial, ¿a qué es igual? Esto porque no se nos vaya a olvidar lo que tenemos que hacer. 0,5 y el otro será cantidad de movimiento inicial 2. Según lo que me dice ahí, esa cantidad de movimiento 2 es 0,46. ¿Listo? Ojo, muchachos, atentos porque voy a nombrarlos y cada uno tiene que estar pendiente de esos valores. Aquí vamos a tomarlo. Entonces, Ángelo, pendiente de la energía cinética. Figueroa, atento a la velocidad 1. ¿Cuál es la energía cinética? Nuevo. Ahí está, mírela ahí arriba. Pero está en inglés. Ay, bilingüe. Yo no soy bilingüe. Entonces, energía cinética, ¿listo? Luego viene Gregor. Gregor, velocidad 2. Joan Arias, cantidad de movimiento 1. Joan Tamayo, cantidad de movimiento 2. Ojo porque me van a tener que decir qué pasó con esos valores. Joan Tamayo, cantidad de movimiento 2. Natalia Silva. Natalia Silva, vas a estar pendiente de el diagrama de cantidad de movimiento aquí. Entonces, atenta. Yo voy a ayudarte. ¿Cómo te voy a ayudar? Pues voy a encerrar la cantidad de movimiento 1 en un cuadrito azul, la cantidad de movimiento 2 en un cuadrito azul. De pronto el cuadrito 1 debió quedarme más exacto. Ojo porque les voy a preguntar. Bueno, voy en Natalia. Y Ramitos, dice acá. Ramitos, por favor, de la cantidad de movimiento total. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Repito, Ángelo, energía cinética. Ángelo, energía cinética. Figueroa, velocidad del cuerpo 1. Gregor, velocidad del cuerpo 2. Joan Arias, cantidad de movimiento del cuerpo 1. Joan Tamayo, cantidad de movimiento del cuerpo 2. Natalia Silva, cantidad de vectores amarillos. Y Ramitos, vector rojo. Los demás, tranquilos que ya les vamos a preguntar a ustedes. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el choque. Atento. Choque. Ya ocurrió el choque. Listo. Primera pregunta. Ángelo, ¿qué pasó con la energía cinética? Disminuyó. Entonces, la primera conclusión en el perfectamente inelástico es que se pierde energía cinética total. Se pierde energía cinética. ¿Cómo se pierde? Pues hay ondas sonoras, golpea el ruido, el amortiguamiento de las superficies se calientan, ¿sí? Entonces, se pierde energía cinética. Vamos con el señor Figueroa. ¿Qué pasó con la velocidad del cuerpo? ¿Qué pasó con la velocidad del cuerpo 1? Pues me va a decir, profe, no alcanzo a ver. Y es válido, no se alcanza a ver, pero ya vamos a mostrar. ¿Qué pasó con el cuerpo 1, Figueroa? Con la velocidad del cuerpo 1. Dice el joven Figueroa, disminuyó. Muy bien. Quiere decir que las velocidades de los cuerpos pueden cambiar. Ok. Vamos a aprovechar que aquí el señor Figueroa aportó B1. Disminuyó. Ahora vamos con el cuerpo 2. ¿Qué le sucedió? Le tocaba al señor Gregor. Gregor, ¿qué pasó con la velocidad del cuerpo 2?
Gregor. Gregor me dice, el cuerpo 2, ¿qué le pasó a la velocidad del cuerpo 2, Gregor? Gregor a la 1, Gregor a las 2. Listo, Gregor contesta. Dice que esa velocidad se mantuvo constante. ¿Qué dicen ustedes? Falso. ¿Por qué? Porque el cuerpo 2 tenía originalmente una velocidad de 0,31 y ahora tiene una velocidad de 0,48. Entonces, ¿qué le sucedió a la velocidad del cuerpo 2? Entonces dice la señorita Natalia apoyando, dice, profe, el cuerpo 2 aumentó la velocidad. La velocidad del cuerpo 2 aumentó. Ojo porque voy con la tercera pregunta. Cuando nos mostraron el diagrama, estaba así. Ya lo abrí. Voy a repetir el lanzamiento. Voy a repetirlo porque a la persona que le voy a preguntar tiene que estar atenta a esa condición. Recuerden que la velocidad 1 era de 1. Entonces la tenemos que aumentar, es la verde. La velocidad 2 era de 0,31. Ahí está, de 0,31. Muy bien. Ok. Entonces, muchachos, ojo porque el que le voy a preguntar es uno de los que no estaba en el listado. Bien. Entonces, activo. Y uno de los que no nombramos, que le pusimos tarea, era la siguiente persona, Shirley. Shirley, ¿qué sucedió con los cuerpos después del choque? Originalmente, ¿cómo estaban? ¿Cómo los ves originalmente? ¿Unidos o separados? Originalmente, ¿cómo están? Me dice la señorita Shirley, originalmente, pues, profe, clarísimo, separados. Después del choque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después del choque, Shirley? Entonces dice la señorita Shirley, profe, quedaron unidos. Muy bien, señorita. Entonces, esa es la otra condición del choque inelástico. Si el choque es perfectamente inelástico, los cuerpos quedan unidos. Los cuerpos quedan unidos después del choque. Bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Coloco la condición inicial. Ya la tenemos. La condición inicial ya la tenemos. Los dejo chocar. Y le voy a preguntar a un estudiante. ¿A quién? Al que estaba pendiente de la cantidad de movimiento 1. ¿Quién estaba pendiente de la cantidad de movimiento 1? Joan Arias. Arias, ¿qué sucedió con la cantidad de movimiento del cuerpo 1? ¿Aumentó o disminuyó? Entonces dice el señor Arias. Aumentó. ¿Y es lógico que aumente la cantidad de movimiento 1? ¿Cuánto valía originalmente la cantidad de movimiento 1? Entonces hay que tener cuidado al observar. Cantidad de movimiento 1 era de 0,5. ¿Y ahora de cuánto es? De 0,24. ¿Qué le sucedió a la cantidad de movimiento 1? Entonces P1 disminuyó y es apenas comprensible
Porque si disminuye la velocidad, tiene que disminuir la cantidad de movimiento porque la masa no cambia, la masa sigue siendo la O. Entonces vamos a anticiparnos. La siguiente persona era Joan Tamayo. Tamayo, ¿qué le sucedió a la cantidad de movimiento 2? ¿Qué le sucedió a la cantidad de movimiento 2? Entonces dice el señor Tamayo, aumentó. Y es apenas lógico. ¿Por qué? Porque si la velocidad aumenta, significa entonces que la cantidad de movimiento también aumenta. Porque la velocidad será la misma. Dime. ¿Y es coincidencia o los cuerpos siempre quedan con la misma velocidad? Esa es la pregunta que te iba a hacer porque tú seguías en la lista. Voy a revisar quién seguía en la lista. Mentira, no eres tú. Así, Sofía Crack. Sofía, ¿por qué los cuerpos quedaron con la misma velocidad? Pero ojo, te voy a regresar te voy a regresar el experimento porque para observarlo está ahí. ¿Listo? Esa es la condición original. Los dejo chocar. ¿Por qué los dos cuerpos tienen la misma velocidad? Por la energía. No. Muy bien. Sí tiene que ver con la energía, porque no te voy a necesitar eso. Pero en realidad, Sofía, tienen la misma velocidad porque, lo dijo ahorita la señorita Shirley, ¿cómo quedan los cuerpos? Unidos. Y al quedar unidos, pues los dos se van a mover con la misma velocidad. ¿Listo? ¿Entendido por qué la velocidad final es la misma para los dos? ¿Sí? Entonces, ojo a las conclusiones que tenemos hasta el momento. Primero, en los choques perfectamente inelásticos se pierde energía. Los cuerpos quedan unidos. No necesariamente tiene que suceder que disminuyan, pero si un cuerpo disminuye la velocidad, su cantidad de movimiento también disminuye. Y si el cuerpo 2 aumenta, entonces la cantidad de movimiento aumenta. Bien, y ahora le voy a preguntar a la señorita Natalia. Natalia, tú tenías que vigilar los vectores amarillos. ¿Qué les pasó aquí a los colores amarillos? Recuerda que estaban encerrados en una casillita azul. ¿Qué le sucedió a los vectores amarillos? ¿Son los mismos o son diferentes? ¿Más grandes o más pequeños? Entonces dice la señorita Natalia, acá en el chat, me dice, profe, la flecha ya no están en la misma casilla. Es decir, esta flechita original, la flechita del cuerpo 1, es más pequeña y la flechita del cuerpo 2 se salió de la casilla, es decir, es más grande, para confirmar lo que estamos diciendo acá. P1 se volvió más pequeña, P2 aumenta. Y ahora viene la pregunta para la persona que nos va a dar la segunda característica. La pregunta era, después de Natalia, tenía que estar atenta la señorita Sofía Ramos. Ella se identificó como Ramitos. Sofía, ¿qué sucedió con la cantidad de movimiento total? ¿Qué sucedió con la cantidad de movimiento total? Sofía, es extraño, Sofía es toda juiciosa, no, me extrañaría que no contestara. Listo, dice la señorita Sofía. Dice que ahora sí hay, pero en el ejercicio anterior también había porque lo habíamos encerrado en el azul. Es más, para poderte comprobar, voy a regresar la animación. Observa, en este momento que todavía no se han chocado, hay cantidad de movimiento total. Los dejo chocar. El vector amarillo cambia.
porque lo dijo ahorita la señorita Natalia. ¿Qué le pasó al vector rojo de acá? ¿Qué le sucedió? Entonces dice la señorita que se mantiene igual. Entonces esa es la conclusión más importante, muchachos. En los choques perfectamente inelásticos se pierde la energía cinética y la cantidad de movimiento permanece constante. Cantidad de movimiento antes y después permanece constante. Entonces se conserva la cantidad de movimiento. Se conserva la cantidad de movimiento. Ojo, P1 puede ser diferente. P2 diferente. Pero la suma de P1 más P2 vectorial se tiene que mantener igual. Profe, ¿y esas condiciones siempre van a ser así en los perfectamente inelásticos, en los perfectamente inelásticos. Entonces, ya para terminar, porque nos quedan apenas 3 minutitos de clase, ya te voy a animar esa condición. Entonces, vamos a darle aquí restaurar. Por favor, sí, voy a tomarle este pantallazo. Ángelo, ¿tú me puedes ayudar con el pantallazo allá en el grupo de WhatsApp? Para yo no salirme de acá. Es que a veces se me pierde la información cuando me salgo. Ángelo, que es un duro para colocar allá. Profe, ya no puedo hacer eso. Bueno, ¿le quitaron WhatsApp o qué? Algo así. ¿Ha castigado, perdió materias o qué? Bueno, entonces No. vamos a tomar aquí el pantallazo. Listo. Y lo colocamos aquí en el grupo de WhatsApp. Ah, no pasó nada. Es que a veces entra el problema. Entonces, por favor, atentos allá porque esos son los apuntes que les quedan a ustedes, porque como los tengo atentos acá a esta condición, pues puede suceder. Bien, voy a borrar lo que hay acá para poder trabajar más cómodo. Y vamos a mirar lo que dice Sofía. Profe, cambiemos las condiciones. ¿Listo? Cambiemos la Sofía. ¿Qué condiciones quieres? Aumentemos la masa del rojo y que él solo tenga velocidad y el verde no tenga velocidad. Animemos. El error aquí es que dice que está 100% elástico, entonces por eso no me funcionó. Listo. Listo. Entonces ahora sí, Sofía. Atenta. Ahora tomemos lo demás. Atenta. Ojo aquí a la cantidad de movimiento roja, que es la que me interesa. Y esta es la amarilla. Aplicamos el choque, ya para que se vayan. Entonces observa lo que pasó después del choque. El primero disminuyó la cantidad de movimiento, disminuyó porque él era el que está golpeando. La cantidad de movimiento de él disminuyó, la cantidad de movimiento del segundo aumentó, pero la cantidad de movimiento total se mantiene. El problema es la energía cinética. Aquí era de 1 joules. Restauremos. Originalmente era 1,5. Entonces la conclusión para un choque perfectamente inelástico es: se conserva la cantidad de movimiento, se pierde energía cinética, porque un cuerpo tiene que cederle energía al otro en el golpe. ¿Listo? Bueno, muchachos, suspendemos aquí en este momento. Nos vemos ahorita después del descanso a las 10:15. ¿Listo? Que estén muy bien. ¿Y la masa no influye, profe? Sí, claro. Sí, pero como las masas permanecen constantes, entonces el efecto es en las velocidades. ¿Listo? Claro que vamos a revisar. Ahorita en la siguiente clase que vemos trigonometría,